destinos más. Visita hoy una de las oficinas en Latam. Travel, crean todo tu viaje. Como siempre está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Y bueno, tenemos un panel que se suponía tenía que estar puntualmente aquí, pero hay dificultades para que lleguen todos. Está con nosotros Francisco Martorell, director del Periodista. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, Fernando, ¿cómo estás tú? No hay fútbol, la Unión Española no está jugando, la Católica todavía no es campeón. Lo dices un poco para distender el... Para tratar de decir, a ver, oye, ahora lo que se añora. Me encontré con un hincha de la Católica ayer, Luis Eduardo Solar, y me decía... Todo esto se hizo para que la Católica fuera la segunda noticia. Sí, claro, exacto. Hay varios que han dicho que todo esto es para dilatar el campeonato de la Católica y para dilatar el descenso de la Universidad de Chile. Exacto. Aquí yo creo que todavía tengo expectativas de que no se produzca. ¿Lo de la Católica? No, lo de Chile. Bueno. Lo de la Católica es un hecho, ¿no? Claro, son rivales, pero no les deseo tanto mal. No, además que el campeonato pierde un poco de gracia. Pancho... te quiero hacer una pregunta con perspectiva histórica. Wow. Y voy a tener que para eso plantearla desde un punto de vista mucho más personal. Tú y yo vivimos en Revista Análisis probablemente algunos de los momentos más traumáticos, brutales en todo orden de cosas, y posteriormente lo que significó el movimiento a partir del 11 de mayo del 83, para fijarlo en algún lado con las primeras protestas y todo eso que desembocó finalmente en el plebiscito y el cambio de régimen. ¿Ves en esa salida algún tipo de similitud o algún tipo de semejanza a lo que podría ser una salida relativamente parecida acá? En términos de que haya una presión popular tan fuerte que el gobierno se allane, por ejemplo, si bien puede perder una serie de cosas, puede quedar como un gobierno, por ejemplo, que generó la primera constitución no pinochetista. Es difícil y va a depender mucho de qué ocurra, ¿no? Y cómo se desarrolle en los próximos días. Yo creo que el gobierno está apostando en este momento más al desgaste que a esa solución, a que esto vaya bajando y que tome un cauce político donde pueda de alguna manera demostrar que estas medidas que está tomando en las pymes, en ciertos elementos de la agenda social, también abriéndose la posibilidad de un cauce que retome esto de una asamblea constituyente o algo similar, pero está más apostando todavía al desgaste, incluso a este fin de semana largo. Cree que, y esto lo hemos conversado y lo he conversado con gente que está ahí en el segundo piso, en un momento pierde esta estrategia de más frontal, más guerrera, y dicen apostemos al desgaste. Yo creo que en el caso de ahora, el desgaste, digámoslo claramente, el desgaste es un factor en todo potencial, en todo movimiento de masas, en cualquiera que tú des, tú tienes un factor que tienes que ponderar en el desgaste, que significa básicamente, sea porque te apalean o porque te matan, y por lo tanto llega un momento dado en que tú no quieres eventualmente estar entre las víctimas, sea porque no se produce una cosa y tú tienes que salir, no importa si es que tú estás haciendo marchas por derechos civiles gigantescas, tú tienes que de pronto calcular, y los organizadores lo hacen, a ver qué tanto perdimos respecto de cuál va a ser el patrón de medición, cuál es el patrón de medición contra el cual nosotros nos comparamos en términos de lo que hemos hecho. Yo tengo la impresión que en lo que ha pasado hasta ahora, el patrón inequívoco de comparación en términos de masividad fue el viernes pasado con la marcha gigantesca, no solamente en Santiago, sino que en todo el país. Ese es un patrón con el cual tú puedes comparar qué tanto subes o bajas en términos de, por ejemplo, el número de personas que están dispuestas a estar simultáneamente
presionando por lo mismo. Y es un patrón enorme. Pero ojo, que tienes otro patrón que el gobierno ha usado mucho, que es el de las encuestas y la aprobación ciudadana. Cuando tú estás en el 14%, un gobierno que ha mirado permanentemente las encuestas, es un patrón que lo va a tener que Pero considerar. se correlaciona con eso, porque tú ves que claro. tú ves que hubo caceroleo desde los trapenses hasta La Pintana. Y por lo tanto tú ves que la cosa es mucho más transversal que un boleto de metro, lo ves en montones de partes, pero tienes un patrón ahí. Y lo que los movimientos nunca quieren es que tú empieces a perder ahora, mucho comparado con ese patrón. Ahora, volviendo a los 80, ahí había una demanda que estaba que era fuera Pinochet y el término de la dictadura. Pero había una ilegitimidad del gobierno muy fuerte. Y estaba eso, más allá de que había sectores que querían sacarlo por las armas, otro por la movilización pacífica, además contaba con un apoyo internacional impresionante, es decir, el no a Pinochet era mundial. En este caso, efectivamente, la demanda de renuncia a Piñera todavía es muy minoritaria. No está avalada, obviamente, por el Concierto de las Naciones. Hay sectores, obviamente, de Democracia Cristiana, incluso Partido Socialista, PPD, que no están por esa salida y que ven que además es una salida irresponsable. Por lo tanto, ese paralelo no se puede dar. Salvo que vayamos conociendo que si persista esto, que sigan elementos de violación de derechos humanos, etcétera, que le vayan restando aún más legitimidad al gobierno. Sí, pero lo que yo veo y lo que me cuesta entender, y cuando uno está en la calle, yo ayer parte en la calle, parte por los medios de comunicación, ver esta suerte de desgobierno que se produce en la ciudad de Santiago y en todas las ciudades, en Valparaíso, en Concepción, donde pareciera que no existe. Es decir, lo más parecido a esto a Batman y Gótica. ¿Se acuerdan esa cuando Batman se va para la casa y queda en la ciudad gótica a expensas de la gente y empiezan los saqueos? Y tú ves y dices, ¿qué está pasando? Es decir, ¿dónde está? El gobierno no aparece, no hay vocería hasta altas horas de la noche. Que yo creo que y hay un total caos en la ciudad donde los vándalos entran y salen de los lugares de saqueo. Entonces, eso creo que no podemos estar a la expensa de esta inacción que se produce en determinado momento, a partir de que la gran manifestación empieza a retirarse y queda la ciudad a expensas de el grupo que si son 6.000 o 7.000, como dijo la ministra, es un grupo importante, pero que hay que empezar a encauzarlo, ¿no? Estamos con nosotros también José Francisco Lagos y Verónica Pinilla, gracias por estar acá. Está abierta los micrófonos, José Francisco. Yo creo que un factor importantísimo que se debe analizar estos días es sobre todo la escalada de violencia que se ha visto, en el sentido de que una manifestación masiva como la del viernes pasado se puede llegar a ver empañada porque finalmente muchos grupos que efectivamente son un grupo, a mi juicio, menor en comparación a todas las personas que se manifestaron pacíficamente, pero que sin perjuicio cuentan con el apoyo de muchas personas indirectamente. Es decir, quizá algunos no son los que arman las barricadas, pero se mantienen en la manifestación celebrando mientras otras personas sí arman las barricadas, o sí incendian, o sí destruyen el metro. Entonces, el grupo... Esto hago el paralelo con lo que pasaba en el Instituto Nacional, que el Instituto Nacional efectivamente algunos eran los encapuchados, pero también había una cierta complicidad entre otro grupo de alumnos, grupo de profesores que indirectamente o directamente apoyaban el actuar de esas personas. Y a mí eso me parece peligroso porque la línea entre con quién podemos dialogar y con quién no podemos dialogar es demasiado tenue en este escenario, porque efectivamente si independientemente de que algunas personas no ejerzan la violencia, pero sí la apoyan discursivamente, que eso es un peligro también. Por ejemplo, ahora hemos escuchado cuando dicen, no, la violencia de estas personas no parte ahora, viene desde antes con las injusticias que han sufrido. Pero esa cuestión es gravísima, porque eso quiere decir que por las cosas malas que tú has pasado, te justifica, en ciertas circunstancias, a que subjetivamente no cumplan las normas. Es decir, depende de tu interpretación lo justo o injusto de una medida determinada. Entonces, eso implica que el día de mañana puede ser más razonable cometer una injusticia porque tú has sido víctima de una. Y eso la ley, cuando eso se permite, y eso se permite discursivamente, bueno,
termina socavando la sociedad. Sí, cuando hay clase de ética también, ese es el problema. También. Es decir, cuando tú generas una sociedad de la impunidad para un sector y le quieres tirar las penas de infierno hacia el otro sector, cuando hace eso, es cuando te equivocas. Puedes decir, acá lo que hay es una sociedad... Pero es un mal empate, güey. No, es que no es empate, lo que es la impunidad generada. Entonces, el tema es cómo abordamos esto y no seguimos diferenciando, porque efectivamente hay gente que tiene una manera de expresarse que es que tal vez, quizás porque tiene menos recursos, hasta intelectuales, para eso, porque tuvo mala educación, porque hay que estar ahí, hay que estar en la calle para ver cómo son, quiénes son y cuál es la rabia que tienen dentro. Ahora, si analizamos esa rabia, obviamente seamos capaces de encauzarla, pero hasta ahora el gobierno lo que ha hecho es ni lo uno ni lo otro. A cuenta gota, esperando el desgaste, con medidas absurdas, en algunos casos innecesarias, en otros casos insuficientes, pero estamos en el día 13. Estamos en el día 13 y sí, y me vas a volver con el discurso de que hay que separar, que los vándalos, que la violencia, que no, analicemos esto totalmente. ¿Con quién conversan? No sé con quién conversan, porque es difícil conversar en un periodo donde tampoco esto está siendo encauzado por nadie. La manifestación de Valparaíso a mí me sorprendió. No sé si hay liderazgo. es decir, se empezaron a juntar y eso está pasando en todas las ciudades que hay explosión. El tema de salud, cómo el presidente, más allá de la opinión personal que uno pueda tener del ministro Mañalich, hasta caernos simpáticos. Es decir, cuando tú tienes todo el sistema de salud en contra del ministro y lo mantienes ahí. De hecho, están manifestándose ahora los funcionarios del Ministerio de Salud, funcionarios del Ministerio. No, y que el ministro ni siquiera puede hoy día ir a un hospital. Es decir, ¿vieron cuando el otro día fue a un hospital? Están los hospitales parados. No lo reciben. No lo reciben, ahora, no puede conversar. Entonces, ¿cómo lo mantienes en el cargo? Han ocurrido muchas cosas y uno la verdad como que no sabe mucho por dónde empezar en este tipo de conversación, porque ha pasado de todo, desde el cambio de gabinete, ¿no es cierto? Que yo creo que es un tema importante, súper importante, desde el punto de vista primero de cómo este gobierno intenta resolver una crisis social y de alguna manera cómo pretende resolverla solo a partir de hacer un movimiento político al interior del gabinete, y donde efectivamente no vemos algunas señales concretas, más allá de lo importante que es cambiar el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro Sexpress, ¿no es cierto?, y la vocería, que es el núcleo político más fuerte del gobierno, como ese tipo de cambio, de alguna manera tampoco se expresan en las carteras que son sensibles, como educación. Si tú hiciste el ejercicio, Francisco, de salud y yo lo hago con educación. ¿Qué pasó con educación? ¿Por qué si ha habido un rechazo tan fuerte a la ministra Cubillo, a lo poco empática que ha sido, a la poca capacidad que ha tenido de liderar un proceso que es muy sensible para la población, que es la educación gratuita, ¿no es cierto? Una ley que se aprobó hace menos de 4 años atrás, y la ministra... Yo te puedo dar lo cual es mi tesis. Para los dos, tanto para Mañalich como para... Perdón, solamente antes de terminar, decir que en definitiva mi reflexión final es que la verdad, yo creo que más allá de eso, que se pueden valorar obviamente algunas señales. Carla Rubilar yo creo que es una señal positiva, una mujer que está mucho más vinculada con lo que está pasando en la calle, una mujer que tiene, a mi modo de ver, los pies puestos en la tierra, digamos, y eso es muy bueno. Creo que al final da lo mismo cuál sea el cambio de gabinete. Yo creo que si el presidente de la República no es capaz, de alguna manera, de instalar un cambio de switch en la centro derecha y no es capaz de liderar ese cambio de ideas, de programas, de conceptos, yo creo que el gabinete efectivamente da lo mismo. O sea, en un extremo, no digo que dé lo mismo ahora, pero creo que en un extremo, si es él el que no tiene la voluntad de generar cambios sustantivos en el sistema político y social, entonces las personas que vengan van a pasar, digamos, como cualquiera, o sea, no podemos esperar un cambio sustantivo. Es él el que define, el sistema es muy presidencialista, Piñera es el que define finalmente y toma las últimas decisiones de cualquier cosa que ocurra en el gobierno, y eso demuestra lo necesario que él genere cambio. Ahora, ¿qué me pasa a mí también con la oposición? Lo que me pasa a mí con la oposición es que yo veo dificultad extrema de la oposición de generar algunas capacidades para poder ayudar a enfrentar también esta crisis. O sea,
si yo lo miro hoy día, los 13 días que han ocurrido hacia atrás, con todo el cambio que también ha tenido esta manifestación social, que ha tenido un cambio sustantivo, pasamos de tener un cambio social, o sea, de una manifestación social, ciudadana, de gente realmente enojada, sin una agenda determinada, solamente la agenda del abuso y de la desigualdad y del no quiero más, ¿no es cierto?, a una agenda que vimos ayer que es de asociaciones, de gremio. O sea, cada gremio hoy día se está manifestando en función de los temas que le interesan al gremio. ¿Ah? Y eso corresponde a, claro, le hace más fácil el trabajo al gobierno. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer el checklist de las cosas que puede resolver. Pero yo creo que perjudica finalmente al movimiento social en su conjunto y a la naturaleza primaria de ese movimiento. Además de eso, solo para terminar, para que Fernando me dé su aproximación sobre el tema del cambio de gabinete, creo que la oposición, hay un espacio de la oposición que la verdad, yo no me da la impresión, esta es una sensación que tengo, no lo he conversado con nadie, pero que no establece los mecanismos reales de poder resolver o ayudar a resolver la crisis. ¿Ah? Sabemos que está el gobierno hoy día de Sebastián Piñera liderándolo, él ha manejado, él tiene problemas hoy día con carabineros y violación a los derechos humanos que hemos tenido también estos días, y eso hay que reconocerlo muy fuertemente, y eso hay que apuntar y hay que trabajar con eso, hay que ponerle todo el ojo a eso y toda la preocupación del país, pero tampoco la oposición, creo yo, está intentando establecer caminos y espacios de conversación que pueda ayudar a resolver esto. No sé quién más lo pudiera resolver. ¿Ah? Si no es el gobierno con la capacidad que tiene, que hoy día vemos que está muy limitado en sus capacidades, tendría que ser la oposición la que pusiera también su grano de arena, y yo eso cada día lo veo más lejano. O sea, al instalar una acusación constitucional al presidente de la República, con todo lo que significa eso, creo que está efectivamente estableciendo un antes y un después de lo que significa la gobernabilidad del país. Sí, yo respecto del cambio de gabinete creo que hay dos cosas. El gabinete anterior era un gabinete pensado, meditado, cuidadosamente establecido en su origen por parte del presidente de la República después de las salidas que tuvo que hacer cuando salieron algunos ministros sectoriales. Ahí estaba su primo y su factotum de confianza más grande, Andrés Chadwick. Ahí estaba Marcela Cubillos, que tiene una particular relación con el presidente de la República. Y por lo tanto, tú tuviste que hacer un cambio de gabinete, pero tenías que entregarle señales a tu sector de que tú no te ibas a rendir. Que esto era un costo, pero no era una rendición. Y por lo tanto, mantuviste a personas que en cualquier otra circunstancia probablemente hubiesen sido cambiadas. Y eso es la figura de Marcela Cubillo, esa es la figura de Jaime Mañalich, por ponerte los dos que estaban ahí. El mensaje que el presidente manda es: sí, estoy obligado a cambiar a las personas de mi mayor confianza, como el caso de Chadwick. Ojo que su primera opción era Felipe Ward, no era Gonzalo Blumel. Y por lo tanto había ahí una idea de continuar con la lógica, si tú quieres, partidaria de que el Ministerio del Interior pertenecía a la UDI. Se tuvo que cambiar eso en última instancia. Y por lo tanto este gabinete todavía no sabemos qué tal navega, qué tal funciona con el presidente, porque entre otras cosas el presidente ha hablado muy poco después de que lo hizo, cuando en el otro gabinete es él el que plantea que estaba en guerra, él el que plantea los límites de esta situación, y por lo tanto se sentía súper cobijado. Hoy día ha tenido que transar, pero ha mantenido... Habían confianzas ahí. Claro, habían confianzas que eran incluso confianzas humanas, digamos, no confianzas necesariamente políticas. Aquí no, aquí ya está en una situación donde ha mantenido a Marcela Cubillos y a Jaime Mañalich, porque sacarlos a ellos también, a mi modo de ver, hubiese sido un mensaje a su propio sector de que nosotros nos rendimos, los entregamos, aquí no tenemos nada que hacer. Mantiene esa base, y a mi modo de ver, la prueba de amor de todo esto es que tanto poder tiene efectivamente Blumel para poder hacer cosas. Yo lo que decía hace un ratito es, yo creo que le queda a este gabinete 24 horas máximo para que surja una serie de propuestas que digan: mira, son distintos este gabinete al anterior. El anterior hizo proposiciones que no resultaron.
no hemos escuchado nada. Lo que escuchamos es reacciones a cosas que se le preguntan. ¿Qué pasa con estas situaciones de carabineros o con esta cosa de derechos humanos? Y tú respondes. Tienes una vocera hoy día que tiene un discurso menos alineado directamente con el presidente Guerrero que hubo en un momento dado. Pero, ¿cuáles son las proposiciones o nos vamos a quedar con las proposiciones del primer ofertón que hizo que no duraron ni 24 horas? ¿Hay algo ahí que tiene que ofrecer este gabinete para que se diga, oye, hubo un cambio cualitativo entre A y B? Claro, si no, el tema, ¿cuál es la diferencia? El tema, Fernando, es que Gonzalo Blumel era el ministro secretario general de la presidencia. Sí, que lidiaba con el Congreso. Por lo tanto, es un hombre que debiera venir en la sintonía de lo que fue antes el otro gabinete. Y hasta ahora la impresión que me da es que es un gabinete o de transición o es como la orquesta del Titanic. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo contigo, tiene las horas contadas. Es decir, si sigue esperando que esto se resuelva porque viene un fin de semana largo, que haya un desgaste. Que haya un desgaste es un error grande. Oye, es una apuesta muy riesgosa. Las demandas salieron a la superficie. Cuando la gente está en la calle, que aparecen los gremios, etcétera, obviamente que tú tienes que salir con cosas concretas. Si no, esto va a ir increciendo y la cabeza del presidente es la que queda ahí a la mano. Porque obviamente si esto se termina como está, o sigue como está, la moneda va a tener que pensar cuál es la solución. Hay un tema que el tema es la violencia. O sea, yo creo que es un absurdo pensar, no es que la incentive, pero yo creo que es un poco un absurdo pensar de que la violencia no va a seguir siendo un factor hoy día. Ya se instaló. En el momento en que se quemaron los metros y las estaciones de metro, la violencia estuvo instalada como el mecanismo de presión a este gobierno, nos guste o no nos guste, ha sido así y sigue siendo así. Pero es el mecanismo que logró los cambios de gabinete, no fue la violencia se la reprime. Bueno, pero sigue presente. Cuando nosotros vemos que hay una Alameda que está destruida y cuando vemos que hay 12 manifestaciones, ayer hubo más de 12 manifestaciones en el día organizadas y en esas manifestaciones siempre hay algún nivel de violencia, creo yo, lo que estoy tratando de explicar es que concentrarnos en la violencia como un mecanismo es un error. O sea, lo que tenemos que intentar hacer y lo que el gobierno tiene que intentar hacer, sobre todo Piñera, darse cuenta que está en una crisis tan grande que esta negociación de que doy para que no me quiten y que no lo pierdo todo, yo creo que eso también es un error, es no darse cuenta de la magnitud de la crisis que estamos, porque podemos llegar a una crisis peor. O sea, cuando ayer se levantaron voces en que se adelantan las elecciones parlamentarias y presidenciales, en que vamos a una concesión constitucional contra el presidente, son señales de una crisis mayor en términos políticos. Y esa crisis mayor, si hoy día esta crisis no la está manejando el gobierno, menos va a manejar una crisis de esa manera. Pero ahí hay un problema, también práctico, pero también democrático, que está bien, las manifestaciones han sido muy masivas, las manifestaciones han tenido un gran apoyo ciudadano, pero al final de los términos, en democracia, la única encuesta que vale es la elección. Y nosotros vivimos en un sistema democrático que está institucionalizado y que al final de cuentas lo que debe primar es lo que la ciudadanía libremente y de todas las condiciones, no solo los que van a marchar, no solo porque, claro, hoy día vemos una cara de la moneda que es los que van a marchar, pero son tan ciudadanos y tan dignos de ser representados aquellos ciudadanos que se manifiestan como aquellos ciudadanos, por ejemplo, que deciden ponerse un chaleco amarillo y defender sus cosas. Sí, pero o defender... Ojo, no creo que no necesariamente son excluyentes, eso es verdad. Eso es que te voy a decir, porque yo no he conocido ningún chaleco amarillo hasta ahora de los que han salido en la televisión que no haya dicho yo salí, yo caceroleé, yo estoy con las personas, solo que no quiero que me llenen así. Estoy muy de acuerdo. Ser propietario de los chalecos amarillos peligroso. Estoy de acuerdo. No, pero es tan peligroso eso que intento no hacerlo, pero también decir que las personas que salen a manifestarse tienen un programa de gobierno. Sí. O tienen una lista taxativa de políticas que hay que... Claro, y eso es mucho más difícil de interpretarlo y decir, oye, al presidente le falta por avanzar porque no se hace cargo de todo lo que pide la gente. Bueno, es que ningún gobierno va a ser capaz de solucionar todo eso porque no hay ningún petitorio. No hay ninguna cuestión que uno pueda decir, oye, esta es la lista y las personas se van a calmar porque es una cuestión más profunda y que al hacerlo más profunda y más... puede ser volátil o menos concreta, eso también hace que sea una trampa, a mi juicio, lo que hace parte de la oposición de decir, oye, la solución aquí es una asamblea constituyente.
o cambiar toda la Constitución. Porque no lo sabemos. Y mi respuesta no es, oye, es que no queremos cambiar la Constitución. La verdad es que no lo sé. Y el gobierno supongo que tampoco lo sabe. Por eso la única forma de saberlo es que se respete la vía institucional. La vía institucional es la democracia que hemos establecido. Por supuesto que pueden haber cambios, por supuesto que la misma institucionalidad se puede modificar, pero desde las bases y reglas comunes. Y que esas únicas reglas comunes son las que ya hemos vivido en un proceso electoral, que viene el próximo año también, viene el año siguiente, pero no podemos hacer borrón y cuenta nueva simplemente porque hay mucha gente en la calle. Porque Pero mira, Oye, hagamos una pequeña pausa y después seguimos conversando. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Nos hemos decidido a revelaros este misterio porque no consideramos justo el que vosotros, grandes y verdaderos amigos de lo auténtico, os sintáis engañados, no ya por vuestros padres, naturalmente, sino por otras opiniones ignorantes. Hola, ¿cómo están? Soy Jani Dueñas, actriz, comediante, locutora, y quiero recomendarles un libro precioso que se llama El libro de la tristeza, de Gabriel Ebensberger. Él es ilustrador y escritor y va a estar disponible en todas las librerías muy pronto. De hecho, ya está. Así que búsquenlo, es un súper buen regalo de Navidad. Es un libro infantil, pero que también es para adultos y habla de la tristeza y de la alegría y del poder de la imaginación. Y eso es para todos. Así que esa es mi recomendación. Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. ¿Y tú qué? Yo siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado. Es una señal. Los tiranos vienen hacia acá. Y estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo. Recomendados como este todos los días en radiolaclave.cl. La clave me escucha. Noche de Halloween en Sheraton Santiago. Este 31 de octubre ven con tu mejor disfraz para celebrar una noche de susto y diversión en el lobby bar de Sheraton Santiago. La mejor noche de Halloween con música, 2x1 en tragos de marcas seleccionadas, sorpresas y sorteos. Reservas al 56 22 707 1111. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestros centros de evento con salones y capacidad de hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o llamando al 2233 56 958. hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriahankook.cl. Los martes y jueves, el lobby bar de Sheraton Santiago se convierte en el lugar más hondero con música en vivo. Venga a disfrutar junto a sus amigos de grandes éxitos de todas las épocas desde las 19:30 horas. Reservas al 56-22-707-1111. Estamos con nuestro panel de este día miércoles. Está con nosotros Verónica Pinilla, José Francisco Lagos y Francisco Martorell. Estamos en una discusión, quiero retomar el punto sobre lo que mencionaba José Francisco y las reglas finalmente, o las normas que hay que respetarlas, ¿no? Yo creo que uno de los elementos básicos del sistema democrático es la voluntad, ¿ah? Y es la voluntad del pueblo, la entregue, ¿no es cierto?, a los representados, a los representantes, el poder para poder ejercer esta democracia representativa. Ese es el elemento fundamental, esa voluntad. Y por lo tanto la democracia descansa en algo que es muy feble, que es la voluntad del pueblo para que
estos representantes ejerzan esa gobernabilidad. Y lo que hemos visto en estos últimos días es que la gente le ha quitado esa legitimidad y esa voluntad a los representantes. Nada más ni nada menos que eso. Cuando tú ves a 2 millones de personas que están marchando en Santiago y a 600.000 personas que están marchando en Valparaíso y en Iquique y en Antofagasta y en Puerto Montt, es porque hay un síntoma mucho más, y que lo hemos conversado aquí muchas veces, el tema de la gobernabilidad en el pasado, digamos, de que la gobernabilidad finalmente descansa única y exclusivamente en la voluntad del pueblo. Entonces, vemos que esta crisis de legitimidad es tan grande, que hay una intención de la gente a salir a la calle y decir, yo aquí prefiero representarme a mí mismo. Ahora, eso no significa en que nos tomemos finalmente las armas y cada uno decida por su cuenta. Lo que tiene que hacer el sistema y lo que tiene que hacer este gobierno, que es al que le tocó de alguna manera liderar esta crisis, es poner todos los talentos y las capacidades en la mesa para poder gobernar la crisis que estamos viviendo. Oye, o sea, no le queda otra. Verónica, hay otra cosa que va a presionar a lo que está pasando, y que de a pronto ha empezado a dar chispazos. Y quizás para eso, para el presidente de la República, es más importante que 1 millón de personas que salgan en la calle. Para este presidente. Putin dice de que no viene a la COP25 o a la PEC. Vas a tener probablemente una serie de otras personas que se van a restar si es que estas cosas siguen como están y van a restar. Y todo el escenario que tú tenías pensado para mostrarte ante el mundo como el factor clave del liderazgo en términos de la economía y en términos del medio ambiente se te va a las pailas. Tenías todo armado para eso, porque en eso sí que el presidente es particularmente interesado en cómo su imagen se proyecta al exterior. Y tú vas a tener de poco, y no me extrañaría que Trump dentro de poco, si que las cosas siguen, dijera, sabes que tampoco tengo garantías para poder ir a Chile, y se te empieza a desmoronar un escenario que tú tenías armado respecto de cómo terminabas el año en lo alto de la esfera mundial, con tu lógica que había partido con esa frase de que somos el oasis en América Latina. Y eso se te empieza a desmoronar. Y por lo tanto necesitas hacer algún tipo de medidas que generen una revuelta, o sea, reconsideración de las cosas que estabas pensando hacer, porque si no, efectivamente tú vas a tener una situación que no solamente tiene implicaciones locales, sino que tiene implicaciones internacionales también, y probablemente muchos empresarios van a estar presionando también porque esto los afecta en muchas de las cosas que tienen que compromisos que tienen que adquirir. Yo creo que efectivamente esa estantería ya se cayó. Es decir, ahora levantarla, porque si uno hablaba antes, decían, tenemos que sortear con éxito la organización, no era ya otra cosa, era la organización de estos 2 eventos internacionales que tenemos en Santiago y los incendios forestales y este gobierno marcha como un tubo hacia la reelección. Hoy día yo creo que es un poco lo que está planteando Francisco. Déjenlo terminar su mandato. Y eso es un error. Bajo todo punto de vista, lo que estás diciendo, efectivamente, aquí no hay nadie que sea golpista, no hay nadie que quiere que la democracia no resuelva sus problemas con más democracia, al contrario. Y estamos dispuestos a defender, y yo creo que eso, cualquier cosa que tenga que ver con las instituciones democráticas. De eso no podemos no puede haber vuelta atrás. Sí. Pero si decimos y ponemos eso como condición, efectivamente es extraña la situación. Sí. Porque tú dices, y aquí creo que puede pasar ese aislamiento que ocurre en la moneda. Si tú empiezas a pensar que la gran masa silenciosa está apoyando al gobierno y los que salen a la calle son, ojo, entonces mira las encuestas que tanto te importaban antes. Mira el grado de aprobación que tiene el gobierno y ver que este tránsito no va a ser tan fácil. Quedan 2 años, más de 2 años. Sí. Más de 2 años. Ahora, ojo, tienes más de 2 años, pero con elecciones entre medio. Sí, eso tienes elecciones de gobernadores regionales y elecciones de alcaldes, que son elecciones que tienen una característica particular. Particularmente la de alcaldes, porque son alcaldes y concejales. Y más de las de concejales que las de alcaldes. Que en el caso de las concejales están representados todos los partidos políticos y todos los movimientos políticos ahí. Y por eso es que han habido menciones que si que tú necesitas hacer en algún momento dado una asamblea constituyente
elegida por el pueblo, de pronto podrías transformar la elección de concejales en elección de constituyentes, porque ahí sí que efectivamente están representados todos los intereses y ellos se congregan y postulan como concejales constituyentes, o sea, postulan personas ahí a generarse como una asamblea constituyente que eventualmente después encauce muchas de las peticiones de la ciudadanía y finalmente se plebiscite. Porque tú tienes no solamente cualquier elección el próximo año, tienes elecciones territoriales el próximo año, que sería totalmente distinto si tú tuvieras las parlamentarias, donde tú tienes una clase política totalmente abandonada, casi alejada en la percepción de la gente de la sociedad. Pero tienes justamente las elecciones de personas que tienen que ver contigo en tu territorio, y que más aún, los alcaldes y los concejales tienen más poder que los diputados y los senadores para afectar tu vida cotidianamente. Mira, entonces se puede aprovechar perfectamente esa elección para transformarla en un referéndum, no solamente de elegir personas, sino que para transformar sin gastar ni un peso más. Ahora, yo creo, espera un minuto, déjame poner un tema, es decir, a propósito de lo que dice Fernando y las elecciones, también aquí hay un cuestionamiento a la democracia como este sistema de contención de los problemas sociales. 29 años de transición donde a cuentagotas se han ido resolviendo cosas, pero por lo que vemos, la gran mayoría de la población siente que no fue así. Y un porcentaje muy alto, 40, 50%, decidió salirse de este sistema, no votando. Y hoy se da cuenta que en 7 días, en las calles, movilizándose de distintas maneras, ¿qué logra? Que un empresario aparezca por aquí y luego varios diciendo vamos a subir lo que ganan nuestros empleados a un mínimo de 500.000 pesos. ¿Qué logra? Que el presidente de los empresarios diga vamos a agrandar la mano y meterla al bolsillo hasta que duela para resolver los problemas de la gente. Entonces, si en 7 días lograste un cambio de mentalidad, porque antes era el crecimiento, antes no se podía subir el sueldo mínimo, antes no se podían... éramos todos felices. Todo quedaba para el día siguiente. Entonces, a esa gente, ¿cómo hoy la recuperamos para el sistema democrático? ¿De qué manera le decimos, oye, este sistema es posible? Y eso es un problema que tenemos todos, que tiene la democracia en Chile y que debemos enfrentar con fuerza. ¿Se está haciendo? Yo creo que no. Ahí mi distinción en cuanto a las soluciones institucionales no era en el sentido de dejemos que este gobierno termine, porque por supuesto, y aquí yo destaco a la gran mayoría de la oposición que ha sido muy institucional y nos ha sumado a esto que ha hecho el Frente Amplio, pero... Eso también es institucional lo del Frente Amplio, ojo, está dentro del marco institucional y la Constitución. Lo que pasa es que algunos creemos que no es una solución. Es un error político, pero hay una cuestión institucional más allá de, por ejemplo, el no querer asistir a dialogar con el gobierno, en ese sentido. Pero hay una cuestión previa, y a lo que yo me refiero es que cuando nosotros tuvimos un proceso electoral tan importante hace menos de 2 años, no podemos hacer borrón y cuenta nueva como si eso no existiera. Y hacer que no existiera significa que hubo un programa de gobierno que evidentemente puede verse modificado. De hecho, se modificó pocos meses después cuando el presidente dijo no le vamos a bajar los impuestos a la empresa. Eso es un ejemplo que se me ocurre rápido. Pero también implica que los representantes y los llamados a resolver el problema político y jurídico también tiene que ser el Congreso. Tiene que ser el Congreso. Y hoy día quizás a algunos les pueden parecer las propuestas del presidente insuficientes, pero son propuestas que recién se están tramitando en el Congreso. Y difícilmente ahora uno podría decir, oye, necesitamos otro paquete de medidas porque esas no resultaron y cuando se están tramitando. Es decir, difícil. ¿Cuál paquete de medidas dices tú? La que anunció el martes después de la movilización. Pero sí, el 90% de esas, no más, el 95% de esas ya estaban tramitándose. No había ninguna novedad. No, pero lo del incremento del ingreso mínimo, de la modificación... El 20% del incremento del ingreso mínimo, esa es una indicación... ¿Ah? Esa que lo de 350.000 pesos, no, eso es lo de las pensiones. De las pensiones, sí. Pero ojo, está hablando del mayor gasto público, del incremento del gasto público en la práctica. Y otra cuestión es que difícilmente uno podría decir, y aquí es que
la abstención o la amplia abstención que hemos tenido significa que las personas decidieron salirse del proceso democrático, porque las causas de que las personas no vayan a votar son infinitas, multicausales. Alguien que no quiso pagar la micro ese día, alguien que simplemente no encuentra que va a cambiar su vida con las elecciones, otros que efectivamente se quieren marginar, pero son multicausales. Entonces no podríamos decir cómo porque por tener una alta abstención significa que esas personas se restaron del proceso democrático. Algunos podrían decir, oye, esto me representa y no tengo que ir a votar y listo. Pero es un síntoma grave para una sociedad que un porcentaje tan alto de la población, la mayoría jóvenes, que además son los mayoría, curiosamente, que hoy están en las calles, porque son la mayoría. Pero es lo que pasa. Yo te aseguro que el 60% de los que están ahí en las calles no fueron a votar. Pero es lo que pasa y tú me dices países que no fueron a votar porque el pasaje de micro, pero están hoy movilizados. Eso no. Yo digo que es multicausal, no lo podemos saber. Sí, obviamente que es multicausal, pero esa multicausalidad nos está explotando en la cara. Entonces seguimos diciendo, bueno, que el gobierno aguante estos 2 años y medio, que el Congreso resuelva, un Congreso que tiene 2-3% de legitimidad según las encuestas. Pero si antes en situaciones de normalidad tiene 7. Por eso te digo, pero por eso está. Es decir, son todos síntomas que. Lo que pasa es que todas esas cifras que teníamos, siempre las tomamos como esto. Naturalizadas. Hasta que las cifras nos explotaron en la calle. Sí. Cuando decíamos, en Chile hay 11 millones de personas endeudadas con el sistema financiero. 11 millones. Oiga, pero esos 11 millones, el 85% de los mayores de 18 años. Y después decíamos, de esos 11 millones, hay 4 millones morosos, que además los llaman todos los días, que los persiguen, que los embargan, etcétera. 4 millones de personas. Entonces, también era una cifra. Todos son cifras. Todas son multicausales, no es que en una de esas se enfermó, no. Todo eso hace que hoy día estemos en una situación muy complicada. ¿Cómo se enfrenta esta situación? No poniéndole paños fríos, no con medidas parte de un día para otro, no con una oposición que dice, bueno, acusemos constitucionalmente al presidente. No, se resuelve enfrentando, primero viendo la realidad. No dejemos que una vez más la irrealidad de un sector impide a que enfrentemos los temas sociales. Vemos a los parlamentarios y la gente está mucho más indignada, yo creo que por eso, trabajando sábado y domingo. Vemos a los parlamentarios, yo no digo que no trabajen, pero hoy trabajan sábado y domingo. Vemos a los parlamentarios no viajando fuera de Chile. No se ha ido ningún parlamentario fuera de Chile invitado a estos viajes al exterior. ¿Ya? Es decir, están todos acá, están sacando leyes, la gente dice. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? Pues lo mismo en los empresarios. ¿Por qué no lo hicieron antes? Es lo mismo en los empresarios. Los empresarios ni hablar. Sí, yo creo que hay un tema ahí que lo mencionó Francisco, y yo quiero un poco retomar lo que tiene que ver con las propuestas que están en el Congreso. Cuando tú tienes un gobierno, y vuelvo al rol que tiene hoy día el gobierno de Sebastián Piñera, cuando tú tienes en el Congreso un conjunto de medidas que ya presentaste en un escenario totalmente diferente al que tienes ahora, parecería absurdo, totalmente absurdo, seguir insistiendo con esas reformas, entendiendo que estás en una crisis social diferente a la que tenías cuando presentaste las reformas. O sea, el escenario de hoy día, octubre 30, ¿no es cierto?, es totalmente diferente a lo que ocurrió en septiembre, agosto, julio del mismo año, donde se presentaron las propuestas, las iniciativas de ley, se discutieron en el interior del gobierno. No puede ser, y eso a mí me parece de una ceguera del gobierno enorme, seguir forzando a aprobar iniciativas que estuvieron en un contexto totalmente diferente. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿En qué momento nadie le explicó que cuando estamos en un momento de crisis tú tienes que reaccionar oportunamente a esa crisis? Si no importa solamente reaccionar, el tema es reaccionamos ¿cuándo? ¿Cuándo el presidente debió haber hecho un cambio de gabinete? La semana pasada. ¿Cuándo debió haber informado el presidente que no iba a subir, digamos, los costos del Transantiago y específicamente del metro? 5 días antes de lo que lo hizo. O sea, vemos que el gobierno está permanentemente 2 o 3 pasos atrás, no solamente de la naturaleza y de la envergadura de las iniciativas que está presentando, sino que a destiempo respecto de cuándo las presenta. Entonces, en definitiva, tampoco se ve una reacción apropiada, a lo mejor a los cambios que él piensa o su sector que son apropiadas, cuando la está haciendo absolutamente a destiempo. Entonces, el gobierno no puede seguir insistiendo con las mismas reformas que tenía hasta antes de la crisis. Es que ahí hay... Perdón, sí. Solamente para terminar. Si nosotros estamos discutiendo el tema de la tributación en Chile y tenemos un gran problema desde dónde sacamos la plata, es evidente que una de las últimas llaves que va a tener que manejar el presidente es ponerle más impuestos a las grandes empresas.
no solamente a los más ricos, sino que a las grandes empresas, que todavía no lo ha hecho. Bueno, ¿por qué no retira la reforma de tributación en Chile? ¿Por qué no evalúa hoy día, se sienta, pone una mesa de discusión y dice, oye, nos estábamos dando cuenta que estábamos en un camino equivocado? Ahí hay un problema, Vero, práctico. Y lo voy a plantear así, tan directo como lo voy a plantear. El presidente tiene conflictos de interés fuertes respecto de cualquier cosa que haga que afecte al mundo empresarial en materia tributaria, porque le afecta a él. No te digo que sea una cosa que le vaya a influir, no te digo que sea una cosa que eventualmente diga, no voy a hacer esto porque voy a tener que pagar yo mucho más tributo, no. Pero sí es una persona que tiene una característica particular donde cualquier cosa que eventualmente se pueda hacer en un cambio de constitución respecto de determinadas formas en que el modelo hacía seleccionada, no solamente golpea al mundo empresarial que él ve fuera de la moneda, sino que lo golpea a él. Y por lo tanto hay que tener un acto de generosidad y de si tú quieres, de grandeza mucho mayor si lo vas a hacer, porque sabes que te va a golpear. Pero yo no comparto esa visión, porque efectivamente todos conocemos la trayectoria empresarial que ha tenido el presidente, pero hay una cuestión que es más de fondo, y voy a la discusión de las políticas. Dale. Que es que algunos dicen, no, sí, es que lo que tiene que hacer el gobierno es sacar las políticas que propuso, cambiar su programa de gobierno y hacer esta cierta medida que justo calza con las cosas que propuso la oposición para la campaña. Entonces, claro, ahora aparecen como soluciones mágicas todas las cosas que hicieron que la oposición perdiera la elección hace 2 años. Eso es una cosa. Y lo otro es que hay un legítimo interés, y aquí no es que sea torpedear ideas, pero la visión de la centroderecha no es que no se produzcan avances sociales, no es que las personas no salgan de la pobreza y que la desigualdad no se disminuya. No. Las políticas de la centroderecha dicen que hay otros mecanismos a través de menos tributación, a través de una mayor eficiencia del Estado, a través de más libertad de las personas, que producen el mismo efecto, incluso mayor. Esa es la visión de la centroderecha. Nosotros no nos oponemos a los cambios sociales, no nos oponemos al avance social. De hecho, creemos que este país aumentó un montón su calidad de vida, su índice de desarrollo humano, su disminución de la pobreza, un montón de cosas gracias a políticas que nosotros compartimos. Pero distinto es que eso signifique que y aquí voy al punto del presidente, que el presidente no quiera aumentar el impuesto a la empresa porque tiene intereses, no, porque nosotros creemos que aumentando el impuesto a la empresa, eso va a producir que haya menor inversión, eso va a producir que finalmente haya menor empleo, que haya menor y todas las externalidades positivas que tiene el mayor crecimiento económico. Y nosotros tenemos estos últimos 10 años que el promedio de crecimiento ha sido 2%. Si efectivamente eso impide que las oportunidades se generen de mayor medida, y ese es nuestro punto. Nuestra agenda no es, oye, paremos todo y repartamos nomás y no va a pasar nada. No, es que nosotros creemos que una economía fuerte genera mayor desarrollo de las personas, genera más oportunidades. Hay que salir con un cartel y decirle, váyanse para la casa tranquilo y vengan a golpear la puerta dentro de 25 años. No, pero también se debe respetar lo que se decidió hace 2 años. Sí, está bien, pero cuando tú estás hablando de los índices, efectivamente hay ciertos cambios en la sociedad chilena que son valorables. Pero cuando tú ves que el 50%, que la mediana del sueldo en Chile, un país que tiene un ingreso per cápita de $25,000 anuales, la media es de 400 lucas. Pero es que tengo hablando dos cosas distintas, porque eso es PPA, no es nominal. No por eso, pero si aquí lo que estoy comparando es que cuando tú le vas a decir a la gente, oiga, el 50% vive con 400 lucas y tienes pensiones de 125, 145 y de 85,000 pesos. Entonces, efectivamente, tú le estás diciendo una vez más, ojo con nuestras políticas neoliberales, a largo plazo, con el crecimiento y el chorreo, usted va a salir adelante. Cuando vemos que ya ese discurso queda absolutamente fuera, porque hay empresarios que le pagaban 400 lucas a la gente que ahora dijeron le vamos a subir 100 lucas, un 25%, y antes no querían subir ni el 2%. Entonces, ese es un argumento que ya no se compran. Pero es distinto, no porque a largo plazo. Son dos realidades distintas. ¿Cuáles son? Uno, que no conocemos la realidad previa de la empresa que decidieron, oye, vamos a subir todos los sueldos, porque yo no sé cuánto gana la empresa Quiñenco de Luxich antes de que decidiera poner el sueldo mínimo de 500 lucas. Y lo segundo es que cuando uno dice, oye, no subamos tanto el sueldo mínimo, ¿por qué? Porque se puede producir desempleo. No es porque las grandes empresas pagan el sueldo mínimo. El problema es que son las pymes las que generan el 80% del empleo, las que lo pasan mal si es que se sube el sueldo mínimo, porque se ven en la disyuntiva de decir, oye,
otro trabajador que podría trabajar ayuda no a los podría pymes. Es decir, Pero eso están haciendo ahora. cuando tú dices el programa de gobierno de la oposición, ¿tú crees que alguien de los que votaron a Piñera iba a pronunciarse respecto a que no hubiera impuesto a los super ricos, que era el programa de la oposición? ¿O de Beatriz Sánchez, por ejemplo? Bueno. Yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo. Lo que pasa es que primaron otras cosas. Quizás ineficiencia del gobierno anterior, el tema de la inseguridad, otros factores que se pusieron en la mesa, donde ganaron la batalla comunicacional. Sí, la ganó la derecha y ganó las elecciones. Ganó las elecciones donde votó quizás la mitad del padrón. Creo, todo eso hay que considerarlo, no podemos dejar fuera todos esos factores. Pero por las otras ideas, votó menos gente aún. No, sí, José Francisco, Sí, lo que pasa es que no se puede interpretar estamos tratando que el de resto- explicar que en una crisis como la que estamos viviendo hoy día, que es la crisis más profunda después de la recuperación de la democracia que ha tenido el país, o sea, una crisis social profunda, no solamente una crisis política, una crisis social. Hay un estallido social que, como tú dices, tiene muchas manifestaciones. Podemos estar días tratando de entender el diagnóstico respecto a cuáles son los orígenes, pero el estallido es un hecho. El presidente tiene que tener la habilidad para poder buscar alternativas de solución frente al tema. No puede ser tampoco un obstaculizador pensando que las mismas propuestas que estaba presentándose 6 meses antes van a ser la solución para el problema que tiene hoy día. Yo entiendo que cada gobierno, ¿no es cierto?, y cada alianza y cada sector político quiere llevar a cabo su programa de gobierno y sus intereses, pero acá para cualquiera de las personas que hoy día estuvieran en el gobierno se dan cuenta que las recetas tradicionales ya no nos sirven. Ese es el tema. Y el presidente se tiene que dar cuenta. Ahora, ¿cuál creo yo la disyuntiva que tiene el presidente? O logra abrir este espacio de discusión y cambiar el escenario chileno, aunque él no esté ideológicamente de acuerdo con eso, y pasa la historia, o equivocarse. Yo realmente lo veo así. O sea, yo incluso te digo, no sé si otro presidente o presidenta lo haría mejor de lo que lo está haciendo él hoy día, porque la crisis es muy grande. Nosotros no sabemos cómo alguien pudiera reaccionar, pero lo que sí sé es que hoy día las señales que está dando Piñera no son las adecuadas, porque primero sus decisiones son a destiempo y no solo en la profundidad de lo que la gente y la sociedad está pidiendo, sino el movimiento se habría acabado, ya no tendríamos gente en la calle. Sí, es muy evidente. Hay un punto que tú has dicho, José Francisco, en el cual tú tienes razón, que se refiere a quienes votaron por el presidente Piñera, que fue una mayoría bastante grande de aquellos que votaron. Pero te lo pregunto así con la mano en el corazón. ¿Tú crees que las personas que han salido a la calle son solamente las que votaron por el presidente Piñera o las que no votaron por el presidente Piñera? No. Yo en la calle he visto algo transversal. Claro, exactamente. Y sobre todo, tú tienes en la calle un montón de gente que no votó, pero que ahora se quiso expresar. Sí. Y por lo tanto, el factor de la votación que le da un mandato al presidente legítimo para terminar, que yo no lo discuto, está acicateado hoy día por un montón de gente que probablemente dice, ¿saben qué? Debía haber votado, debía haber puesto mi cuestión, pero como no lo hice, voy a materializar mi posición de la única forma que la puedo hacer, que es salgo a reclamar por aquello. Y eso se refleja un poco, como decía Francisco, en las encuestas, que tú de repente ves un derrumbe, pero gigantesco, y por lo tanto no te digo que tiene que renunciar a su mandato constitucional, todo lo contrario, lo que digo es que tiene que reencauzar las cosas para que se alineen con lo que la gente te está pidiendo y diciendo, mira, no da más. Y ahí hay un problema súper grave, súper serio, que es el problema que estábamos hablando en términos de las empresas. Las empresas, cuál más, cuál menos, pero sobre todo las grandes, están alineadas dentro del mantra histórico de la maximización de utilidades para los accionistas. Y por lo tanto, ellos no ven como algo malo el que tú apretes la base laboral en los sueldos hasta el mínimo posible para obtener el máximo rinde, porque creen que si es que obtienen el máximo rinde, eso de alguna manera va a chorrear y va a mejorar a todo el mundo, porque así lo han educado, así está convencido y así cree, a pesar de toda la evidencia en contrario. Bueno, hoy día y creo que han habido algunos empresarios que han salido a decir, ¿sabes qué? Tenemos que romper el modelo de la maximización de utilidades para los accionistas porque no está dando, todo lo contrario, se volcó en contra nuestra. Y no es cierto de que si es que tú subes los impuestos, automáticamente pierdes inversión. De hecho, en todos los países donde eso se produce, en Europa y te suben los impuestos y en Estados Unidos te suben los impuestos, no baja la inversión.
en montones de partes. Porque tú generas un modelo productivo, porque tú generas, además de la subida de impuestos, una serie de beneficios con una reforma al Estado que se necesita, que es mucho más eficiente para generar prestaciones producto de los impuestos, y por lo tanto la gente ve y dice, oye, si es que estas cosas funcionan, súbanme los impuestos. Sí, claro, y da estabilidad y paz social, que eso es lo que más busca un empresario. Ahora, pero si lo mío, mi posición en cuanto a la... Perdón, solamente una cosa. Y el reflejo más puro de esa, a lo mejor, baja participación de la población es que la gente creyó un poco más en Piñera y no creyó en la oposición. Y no apoyó a la oposición tampoco. O sea, digamos las cosas como son, ¿para qué nos vamos a mentir? La gente creyó que Piñera era un apoyo o era una mejor carta de lo que tenía la oposición, de lo que hoy día es la oposición. Pero cuando nosotros estamos instalando la discusión sobre la nueva Constitución y generar una nueva Constitución para Chile, es tal vez la interpretación que un grupo social hace respecto de las demandas que el país necesita. Y legítimamente alguien podría decir para terminar, que el análisis puede ser distinto en cuanto, pensemos en las soluciones, que es muy difícil decir, oye, es que ahora tenemos que ir hacia allá porque la gente lo demanda. Es que el problema es que no tenemos forma de saber, porque no tenemos una vara mágica de saber qué cosas son las que demandan las personas, más que las demandas de los grupos más organizados de ese amplio espectro de personas. Pero eso lo puede resolver relativamente rápido, canalizando procesos de ocultación en la ciudadanía. Pero porque si hay una cosa que esta ciudadanía te está demostrando, es que se organiza bastante bien. Por eso, muy rápido. Pero hoy día más de 1 millón de personas participando en cabildos, reuniones. Se te organiza súper rápido. Incluso en los municipios. José Francisco. No, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero no se puede saber cuáles son las listas de soluciones que están pretendiendo la gente, porque la única forma de saberlo, al menos hoy día, en democracia es con las elecciones. Bueno, hay que abrir espacios. Hay que abrir espacios. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, José Francisco. Gracias, Pancho. Y volvemos. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.